Muy buenos días con todos jóvenes. Les habla el profesor Wilfredo y vamos a continuar con las clases de personal social. El tema que vamos a trabajar es otras culturas del intermedio tardío. Como en una clase anterior hemos hablado acerca de un gran imperio, ¿no es cierto?, como es la cultura chimú, que se va a desarrollar como imperio, también tenemos que hablar de diferentes culturas que también se van a desarrollar en ese mismo momento, como es en el caso de la cultura chachapoyas y la cultura chancay. Pero vamos pasando poco a poco y vamos conociéndolo. Cultura chachapoya se va a desarrollar entre los años 700 y 1500, pero después de Cristo. Para eso nosotros tenemos que ver en qué parte se desarrolló. Profesor, sencillo, se desarrolló en Chachapoyas, exactamente, y queda en el departamento de Amazonas. Entonces, ya sabemos su punto de origen, dónde se desarrolla. Para eso también tenemos que saber quién fue su descubridor. Su, de- su descubridor, chicos, fue Juan Crisóstomo Nieto en el año de 1843. Cosa curiosa, Juan Crisóstomo era juez de Chachapoyas en ese momento y también va a ser dentro de sus exploraciones, expediciones o paseos y va a descubrir la fortaleza de Cuelap, al que él va a llamar la Torre de Babel peruana por su imponente altura. Pero eso te lo explicaré un poquito más adelante. Vamos a hablar ahora de su organización sociopolítica, cómo estaba desarrollado socialmente, políticamente, cuáles eran las clases. Y pues sí, estaba conformada por una sociedad teocrática, clase sacerdotal. Cuando hablamos de Teo, estamos hablando de Dios. Cuando hablamos de Kratos, estamos hablando de gobierno. El gobierno por un Dios, que en la gran mayoría de las culturas se trabajaba de esa manera. Pero hay un pequeño detallito que tenemos que entender acerca de la cultura chachapoyas. Y es que si bien es cierto, conformaba una sola cultura, estaba determinada o estaba dividido en provincias que formaban un conjunto, pero que estaban controladas de manera autónoma. Y las personas que lo gobernaban era pues un curaca, un poderoso curaca. Cuando hablamos nosotros acerca de su economía, profesor, fácil, estamos hablando nosotros de la forma como ellos convivían y cómo se relacionaban para poder alimentarse, para poder subsistir, para poder vestirse y para poder tener pues una vida mucho más tranquila como sociedad, como cultura. Y principalmente ellos se basaban en la agricultura, en el pastoreo, la caza y la recolección de alimentos. Obviamente también utilizaron lo que es la cerámica, los textiles y diferentes tipos de arquitectura. Y para eso vamos a pasar en las manifestaciones culturales que representan la parte intelectual de cada una de las culturas. Cuando hablamos de la cerámica, estamos hablando nosotros de algo que tiene mucha relación más que nada con la parte utilitaria. No eran tan ceremoniales como otras culturas. Profesor, cuando hablamos de utilitario, significa que utilizaban o eran realizadas para fines prácticos, como utensilios, claro que sí, material de arado, para pastoreo, para pesca, etcétera, como puedes visualizar acá. Ahora vamos a hablar acerca de su textilería. La textilería también era trabajada en base al utilitarismo para fines prácticos. Es más, claro, para abrigo, profesor, obviamente, para de repente realizar algún tipo de utensilio. Sí, pero también eran utilizados incluso en épocas de defunción. Para sus muertitos lo envolvían justamente con estos textiles, ¿ok? Que puedes visualizar también acá, que está, por ejemplo, y ha sido descubierto en el río Pisuncho, en Carajía, en la laguna de las momias. ¿Dónde queda eso? Fácil, profesor, en Amazonas. Exacto, chicos. Vamos ahora a hablar acerca de su arquitectura. Acá sí estamos llegando a la parte de lo que es edificaciones. Construyeron, o las construcciones habitacionales y monumentales son de forma circular, con bases muy altas. Utilizaron obviamente piedras muy grandes y planas. Uno de los ejemplos más claros es, por ejemplo, la fortaleza de Cuelap, al que llamó, ¿no es cierto?, o al que era llamado la Torre de Babel peruana. ¿Por qué es tan grandioso y por qué es maravilloso? Porque mide alrededor de 600 metros de largo
y los muros llegaban a alcanzar incluso los 20 metros de alto, chicos, y solamente construido a base de piedras. Profesor, ¿y por qué lo hacían? Imagino que era para protegerse, obviamente, de las distintas culturas, de los distintos pueblos, para protegerse personalmente, para proteger a su sociedad. Exactamente, chicos. Esa es la respuesta correcta, porque si bien es cierto, no solamente existía la cultura chachapoya, sino existían diferentes culturas, incluida la cultura chimú e incluida la cultura chancay, normalmente tenían diferencias bélicas en algún momento. Te voy a comentar algo más. Cuando hablamos de la fortaleza de Cuelap, las momias van a ser encontradas ahí en los sarcófagos. Estamos hablando ya un poquito más de la religión. ¿De qué manera ellos eran enterrados? Profesor, usted me contó que utilizaban mucho la parte textil y los envolvían. Sí, pero ellos utilizaban una técnica diferenciada para poder enterrarlos, ya que ellos lo enterraban en sarcófagos, en ataúdes, y estos ataúdes tenían la forma del contorno de la figura del ser humano, como puedes visualizar acá, los sarcófagos de la cultura de Chachapoyas. ¿Me entiendes? Pero dentro de esta fortaleza de Chachapoyas no solamente se utilizó como una zona para hacer cementerio, sino también como una zona habitacional, como una zona política, como una zona social, porque no solamente existía una sola fortaleza o una sola edificación, sino existían muchas, muchas más. Ahora, algo que te quiero mencionar es acerca también de su religión, porque todas tienen religiones o dioses. Y la mayoría, pues, querían, ¿no?, en el Inti, en Nailá, en Tacainamo, llamémosle, Huiracocha, en el dios de las varas. Ellos no, ellos tenían una divinidad por la culebra, pero su dios principal era el cóndor, chicos. Bueno, acá terminamos con lo que representa la cultura chachapoyas y continuamos con la cultura chancay, una cultura costeña desde el año 1200 hasta 1470 después de Cristo. Perfecto, profesor. Entonces, esta civilización chancay o la cultura chancay, sí, se desarrolla en Chancay, donde en la región de Lima, al norte de Lima, a 80 kilómetros de Lima, y está bañado por diferentes ríos, porque es el río Chillón, el río Rímac y además el río Lurín. ¿Ok? Cuando hablamos nosotros ahora de la economía, estaríamos hablando, obviamente, formalizando el contraste de lo que representa el bienestar de la población. Y esta cultura también va a desarrollarse tanto en la agricultura, la pesca y el comercio. Pero como todos sabemos, todas las culturas que se han desarrollado en la costa han tenido pues que sufrir los embates de la tierra, ya que las tierras costeñas son muy áridas y por eso que tenían que crear en base a ingeniería hidráulica reservorios, acueductos, represas, canales de irrigación, etcétera. Entonces, de esa manera podían utilizar estos canales y estas represas en épocas de sequía, más que nada las represas en épocas de sequía, porque cuando era época de sequía, obviamente ya tenían el líquido, elemento vital para poder subsistir y para poder beber el agua y además para poder realizar sus actividades agrícolas utilizando obviamente el agua en la represa. Ahora, dentro de eso, ellos también se encontraban cerca del mar o se encontraban en el mar, eran parte. Ellos visualizaban el mar dentro de su territorio. Es por eso que ellos van a utilizar un vegetal llamado totora. Con esta totora van a crear los caballitos famosos, los caballitos de totora, que eran pequeñas embarcaciones individuales donde los mismos nativos o personas que habitaban en esta cultura se subían dentro de estos caballitos e iban al mar e iban a pescar de forma individual o de forma grupal. Igualmente fueron notorios comerciantes. Como te das cuenta, todo el Perú en ese momento, cuando todavía no tenía hegemonía la cultura incaica, tenían la necesidad obviamente de comercializar diferentes productos que cada una de las culturas producía. ¿A través de qué? Del trueque, exactamente. Me das algo, te intercambio por algo más. Otra de las riquezas que podemos mencionar en base a su economía eran la sal que extraían de las salinas, pero de Huacho. ¿Qué extraían y qué obtenían? La sal yodada, chicos. La sal de ese entonces.
y lo comercializaban con las diferentes culturas, ciudades o pueblos o civilizaciones. Esa sal yodada no tiene nada que ver con la sal industrializada que ahora tenemos, que es para el consumo ya humano propiamente dicho, pero que sí lo utilizaban para, obviamente, como mercancía para intercambio. Vamos a continuar, vamos a hablar acerca ahora de su organización social. Cuando hablamos de la organización social, estamos hablando claramente de lo que es la clase alta, la clase media y la clase baja. Pero como todos ellos, como la gran mayoría de las culturas, se desarrollaban en pequeños hábitats, pequeños grupos, para poder trabajar de una manera mejor toda una sociedad en pequeños grupos y tener una estabilidad política, económica, social y alimenticia. ¿Ok? Y para eso ellos, su organización social básica era el Ayu, que eran pequeños grupos emparentados entre sí, familia, y que eran controlados por un curaca. Pero el curaca era muy inteligente y designaba diferentes cargos a los diferentes especialistas que se encontraban justamente en ese lugar, como eran los artesanos, los agricultores y los ganaderos. Pero siempre, obviamente, era una sociedad clasista. Ahora vamos a hablar acerca de su organización política. En las autoridades, cuando hablamos de la autoridad máxima, no estamos hablando de Inca, ni Chimucapa, como en la cultura Chimú, o Curaca, como es en el caso de Chachapoya, sino estamos hablando del UNU, o Señor de los Señores, que se encargaba justamente de representar y gobernar los diferentes asentamientos del valle o del litoral de la cultura chancay. ¿Ok? Además te cuento algo más, no se conoce la existencia de un solo emperador, soberano, dirigente y supremo señor, no se conoce. Pero se piensa que pese a ser un reino importante, la cultura chancay estaba dirigido por diversos señoríos, o sea, diversos lugares o diversos ambientes, diferentes ayllus que conformaban justamente toda esta cultura, como también ocurría en la cultura chachapoyas. Vamos ahora a hablar acerca de sus manifestaciones culturales. Cuando hablamos de las manifestaciones culturales, sí, profesor, la parte intelectual. Exactamente. Vamos a conversar o hablar acerca de la cerámica. La cerámica del estilo de Chancay lo podemos encontrar, por ejemplo, en las zonas de los cementerios ubicados en Ancón y en el propio Valle de Chancay. El estilo de esta cerámica, o sea, el uso de la arcilla, era de una superficie áspera y además estaba pintado en color negro o marrón. Y su fondo en general, como puedes visualizar acá, era de un fondo crema o blanco. Profesor, entonces debo entender que la cerámica de la cultura chancay era polícroma. Poli, muchos, cromo, color. Muchos colores, varios colores. Y se destaca principalmente el cántaro ovoide de gollete. Profesor, cuando hablamos de ovoide estamos hablando que tiene forma de huevo. Así es. Por ejemplo, que es en este caso, es el cántaro ovoide de gollete ancho, que también son llamados los barrigones. Así se llamaban. Entonces, después de eso, también tenemos que entender que ellos, dentro de la cerámica, identificaban diferentes formas o divinidades, pero el que más podemos encontrar, y lo pueden visualizar más abajo, es acerca del dios Cuchimilco, que es un ídolo de barro con los brazos extendidos, como diciendo, aquí estoy, yo soy el Dios. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar acerca de su textilería. La textilería, como ellos se desarrollaron también en lo que es cerca o en la base de la costa de la cultura nazca y de la cultura Paracas, fueron elaborados o tuvieron una textilería muy amplia, muy buena. Utilizaron el algodón, de lanas, gasas y plumas. Sí, utilizaron plumas. Los efectos para ese entonces se consideraban inigualados, decorados con peces, mira, aves y también con dibujos de forma geométrica. Entonces, podemos visualizar dentro de sus tejidos que habían formas o diseños antropomorfos, formas humanas, zoomorfos, formas de animales, y geométricos, como puedes visualizar acá. Y bueno, diferentes dibujos creativos que podían conformar, ¿no es cierto?, la vida diaria, algún tipo de ritual, etcétera.
para terminar y hablar acerca de su arquitectura, porque fueron una sociedad muy desarrollada en ese tiempo, para ese momento, quiero recordarles algo. Paracas, en comparación con la cultura chancay, ellos también tuvieron dos tipos de entierro, chicos. Uno que es para la clase alta o para los grandes señores. ¿Y cómo eran justamente estos entierros? Bueno, consistía en cámaras rectangulares o cuadrangulares hechos de adobe y paredes de caña y que se hacían o se enterraban bajo 2 o 3 metros de profundidad. Eso solamente lo hacían para los grandes señores o los de la clase alta. Y otros, obviamente, que eran para el poblador común, ¿no? Pobrecito. Que se hacían casi en la misma superficie, en un pequeño fardo funerario y cubierto con esteras. De esa manera se desarrollaban o se desarrollaron estas dos grandes culturas, que es la cultura chachapoyas y la cultura chancay. Espero me hayas entendido, haya sido de tu agrado y en la siguiente clase continuamos obviamente con una aventura más con lo que representa las culturas del intermedio tardío y conociendo un poquito más a lo que es los incas. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos en una siguiente, en un siguiente video.